Hola, el día de hoy vamos a seguir viendo a Karl Marx, y el día de ayer vimos lo que era el materialismo histórico. Hoy lo vamos a volver a retomar y les voy a explicar cómo se enlaza con el nuevo tema de hoy, que es estructura y superestructura, y acerca de lo que va a ser el capitalismo. En todas las diapositivas yo les voy a ir dando las definiciones concretas. Por ahí les puse algunas diapositivas con algunos cuadritos o mapas conceptuales, y lo que yo quiero que ustedes escuchen bien son las definiciones. Al final de las diapositivas yo les voy a explicar qué es lo que tratamos de decir con todo esto. Entonces yo los dejo con las diapositivas y ustedes pongan mucha atención a las definiciones concretas. Después de las diapositivas, ya saben, yo les dejo la actividad que ustedes me tienen que entregar, y también les voy a insertar en este video un video de los Simpson y cómo se maneja ahí la cuestión marxista de la estructura y la superestructura. Entonces, vamos a ver las diapositivas. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar del capitalismo con respecto a lo que dice Marx. Sí, es muy importante que tomemos en cuenta al filósofo, porque hay muchos que se dedican a estudiar más adelante el capitalismo, pero vamos a ver específicamente cuál es la aportación que Carlos Marx da. Entonces, Marx es considerado el pensador que mejor explicó el capitalismo. Define como base del capitalismo la llamada acumulación originaria. Para ello había sido necesaria la expropiación a los trabajadores de la tierra y a los artesanos, y a su vez la explotación de las colonias. Además, Marx define 3 etapas propias del régimen capitalista. 1. La cooperación. A la primera la llama cooperación. Dentro de esta etapa el trabajo se denomina social, donde los obreros realizan la misma actividad en el proceso de producción de las mercancías. La cantidad de obreros que trabaje dentro de este proceso dependerá del capital que disponga el capitalista. Manufactura. A la segunda etapa la denomina manufactura. Este periodo comienza a mediados del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII. Se considera que esta etapa tiene como base la cooperación, pero a partir de la división del trabajo. Durante este proceso productivo, los obreros trabajan dentro de un mismo taller, pero en diversas actividades. Se denomina etapa manufacturera, por la que las herramientas aún no son movidas por las grandes máquinas, sino que por el hombre, más precisamente por el obrero. Es en este momento cuando la mercancía comienza a ser considerada como un producto social. Esto quiere decir que ningún trabajador realiza totalmente las mercancías, solo conocen algunas partes del proceso productivo. La gran industria. El tercer periodo que define Marx es la gran industria. Este proceso comienza a fines del siglo XVIII. Es en este momento cuando las herramientas dejan de ser movidas manualmente por el hombre para dar lugar a las grandes máquinas. Los obreros comienzan a especializarse cada vez más, y su trabajo consiste en controlar al instrumento de trabajo, es decir, las maquinarias. El capitalismo es un sistema que ha sido muy criticado, siendo uno de los grandes opositores el mismo Karl Marx, denunciando la explotación del hombre por el hombre, como si él mismo fuera una simple mercancía. Incluso encontró ciertas contradicciones dentro del sistema, y es por ello que profesa la extinción del régimen capitalista para alcanzar lo que se le denomina el sistema socialista o comunista, que vamos a ver el día de mañana. Pero es importante que ustedes tengan más o menos definidos cuáles son los conceptos del capitalismo, para que puedan entender qué es lo que él busca con el socialismo o el comunismo. Bueno, hablemos. La estructura. Vamos a hablar de la estructura y la superestructura según Marx. Aclaración. La estructura está compuesta por el aparato material productivo, la infraestructura tecnológica, las relaciones de trabajo, la maquinaria, etc. La superestructura, según los filósofos soviéticos, es algo que está montado por encima de la estructura.
Carlos Marx va a definir la estructura como la base material. Esta división se establece a partir de la concepción materialista de la historia en dos grandes categorías de análisis de los procesos y fenómenos sociales. La estructura, a veces llamada infraestructura o base material, y la superestructura. ¿Qué es la superestructura para Marx? Superestructura va a ser el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho, las instituciones políticas y las instituciones jurídicas. ¿Cuál es la función de la superestructura? Usando en la ingeniería el término superestructura sirve para referirse a la parte más elevada de un conjunto estructural. Así, por ejemplo, toda la estructura que se encuentra por encima de la cubierta. ¿Qué es para Marx la estructura económica? En la visión materialista de Marx, la infraestructura económica es la base de los modos de producción. Está compuesta por las fuerzas de producción, su nivel básico y las relaciones de producción que surgen de aquellas fuerzas de producción están formadas por las fuerzas productivas y por los medios de producción. Por lo tanto, ¿qué es la estructura económica de un país? La estructura económica es la conjunción de forma ordenada de los distintos componentes económicos de una región con el objeto de conseguir las conclusiones adecuadas. Se realiza el análisis de la realidad económica de un país para lograr sobre esa realidad llevándolas a la práctica. Yo los voy a dejar viendo los mapitas de los mapas de la superestructura y de la estructura, y en un momento más les voy a especificar exactamente qué es la estructura y la superestructura para Marx. Sí, lo que quiero es que observen alguno de los mapas que ustedes van a tener que copiar en su libreta, cualquiera de los que aparezcan aquí, y en lo que ustedes lo van trazando, trazándolo, yo les voy a ir a explicar con ciertos ejemplos de qué se trata. ¿Ok? Entonces, ustedes vayan copiando alguno de cualquiera de los dos mapas, y ahorita más adelantito en el video les explico esta cuestión de la estructura, superestructura, que ahorita nada más con las diapositivas les di las definiciones concretas, pero ahorita lo explicamos un poco mejor, y también les voy a dar un claro ejemplo que aparece en Los Simpson de lo que dice Marx acerca del capitalismo, y cómo, si bien es cierto, es que en muchos de los capítulos o hasta en la introducción de Los Simpson, Homero es un obrero que trabaja para su jefe, y cómo y cuál es la función que él tiene dentro de la fábrica, ¿no? Entonces es muy parecido a las definiciones que yo les acabo de dar. Con el ejemplo de Los Simpson les va a quedar muy claro de lo que les estoy hablando, porque ellos son muy comunistas también. Entonces ahorita les explico y checamos, ¿ok? Bueno, entonces, ya explicándolo en cristiano, vamos a retomar qué era el materialismo histórico, ¿no? Porque siento que las definiciones están muy complejas. Pero, bueno, el materialismo histórico es una teoría que Marx va a crear para poder explicar la transformación de las sociedades a través del tiempo y a través de los materiales, de las cosas materiales, desde la época primitiva hasta, bueno, ahora los que
lo tratan de explicar hasta la actualidad, cómo se van transformando esas sociedades a través de todos los medios que van adquiriendo. Cuando él desarrolla todo esto y toda su teoría y todos sus estudios acerca de la evolución de las sociedades, explota la revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era la explotación por la explotación del hombre. Esto quería decir que, bueno, se crecen muchas fábricas, que hay mucha maquinaria, que crece la ciencia, la tecnología y por eso esas fábricas adquieren ciertas máquinas, pero también esas máquinas van a necesitar del hombre. ¿Quién va a manejar esas máquinas? Pues los hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Pues la clase obrera. De eso se trata lo que es el capitalismo. Si bien dice Marx, es que dice que el hombre necesita trabajar, siempre va a trabajar para que él pueda cubrir todas sus necesidades. Ahora, esto o la teoría del materialismo histórico la va a basar en la estructura. ¿Qué quiere decir la estructura? Pues la estructura económica. Esta estructura económica tiene tres características o tres fases principales. La primera, que es la fuerza productiva, que son los obreros. Que la segunda, que son los medios de producción, que son las máquinas, que es toda la materia prima que se utiliza para crear un objeto, para crear, no sé, a lo mejor una silla, un auto, todo eso, toda la materia prima que se utiliza. Y la tercera característica, pues es el dueño de los medios de producción. Siempre va a existir una persona que va a ser la dueña de esa producción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, cuando alguien tiene un negocio propio, es su propio dueño y a lo mejor va a utilizar a gente para que le ayude. Estamos hablando de las mini empresas, de las pequeñas mini empresas, por ejemplo, como un negocio familiar, ¿no? Si mi papá vende fruta, bueno, él es el dueño de toda esa mercancía y a lo mejor tiene a 2 trabajadores. Él mismo va a imponer las leyes y lo que se puede hacer dentro de esa pequeña empresa. Sin embargo, en grandes empresas, en grandes fábricas, ustedes no me van a dejar mentir que, por ejemplo, los dueños ponen ciertas reglas. Manejan un horario de entrada, un horario de salida, los trabajadores son 8 horas y se les paga un sueldo mínimo, que hay ciertas reglas que pueden hablar entre ellos o no pueden hablar entre ellos. El dueño es el que va a colocar todas esas reglas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver también con el nivel de producción que él tiene que generar. Cuando una persona platica con la otra, obviamente se distrae y ya no va a generar la misma producción. Entonces, esto es lo que nos habla de la estructura económica, cómo está estructurado. Primero, les vuelvo a repetir, los obreros. Segundo, la materia prima con lo que se va a crear las máquinas. Y tercero, el dueño de toda esa producción. Esa es la estructura económica. Y la superestructura es la ideología de las clases. Él mete aquí mucho la ideología que se tiene acerca de la religión. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es que Dios ya me destinó para esto, para ser obrero. Esa es mi ideología. ¿Qué es ideología? Son las ideas. Hay ciertos aparatos ideológicos del Estado, como nosotros ya habíamos mencionado. Los medios de comunicación, la iglesia, el ejército, los políticos, etcétera, etcétera. Pero unos muy fuertes son los medios de comunicación y la iglesia. Eso es la superestructura, la ideología que va a tener la sociedad para crecer o para no crecer. Entonces, en eso basaba él su teoría. Y ahorita con el video de los Simpson ustedes lo van a poder ver mucho mejor. Entonces, básicamente eso es, o sea, en resumen eso es, la superestructura es la ideología de la sociedad y muchas veces la ideología depende y viene desde nuestro núcleo familiar y de la gente que nos rodea. Cuando nosotros estábamos en clase yo les explicaba esa parte, yo les decía, bueno, cuando alguien tiene la idea de superación es porque desde el núcleo familiar te están metiendo ciertas ideas. ¿Cómo nos manejan los medios de comunicación? Bueno,
los medios de comunicación tienen cierta ideología, incluso hay ciertos noticieros que están o tienen una postura política también. Entonces a eso se refiere la superestructura. En la cuestión, Marx menciona mucho la cuestión divina, bueno, porque era lo que regía, ¿no? Él decía que antes, ustedes recordarán con todos los filósofos que vimos atrás, que ellos nos explicaban y nos decían acerca de que la creación del mundo era por un Dios, y que si tú tenías un alma era porque Dios te la daba, Dios te daba el libre albedrío para poder elegir, etcétera, etcétera. Y Marx dice, es importante porque desde este punto de vista las personas se clasifican en la parte donde quieren estar, ¿no? Aunque si bien es cierto es que hubo mucha explotación o hay mucha explotación de las fábricas o de los dueños. La superestructura básicamente es la ideología. La estructura económica es cómo se maneja. Les vuelvo a repetir, obreros, materia prima y los dueños de toda esa producción. Y es muy interesante analizarlo, porque a lo mejor lo podemos analizar en un medio muy pequeño como en un negocio familiar a grandes empresas. Miren, ya cuando él analiza todo esto, él se da cuenta que pues hay una injusticia en el sistema capitalista, ¿no? El capitalismo nunca se va a terminar, eso es lo que él dice, pero si bien puede ser justo. Y entonces mañana vamos a ver el otro tema donde él dice cómo podría ser justo todo este sistema. Pero ¿qué quiere decir esto? Que el obrero es explotado. Si es bien cierto, es que yo como experiencia personal, y bueno, mucha gente lo sabe también, si ustedes revisan la marca de sus tenis Nike, de sus tenis Puma y de esas grandes fábricas, ustedes van a ver que están hechos en Bangladesh, en India, principalmente la Puma tiene mucha mano de obra india, Vietnam, si no, chequenlo. Es rara que una empresa de esas tenga mano de obra o estén hechos en España, en Italia, muy rara. De hecho yo lo desconozco, pero la mayoría es vietnamita, es India, Bangladesh, y son esos países. ¿Por qué creen ustedes que sean esos países? Bueno, les explico. Porque esas grandes empresas se van a alquilar mano de obra barata, ¿sí? Ellos, por ejemplo, esos países que yo les acabo de mencionar, pues sí, existe mucha gente pobre, también existe mucha gente muy rica, o sea, ricos de verdad, y existe gente muy pobre que va al día también. Por ejemplo, 100 rupias en India son 30 pesos mexicanos, ¿sí? Bueno, esas empresas, por mucho, ¿ustedes cuánto creen que paguen? Vamos a suponer que paguen las 100 rupias, ¿sí? Bueno, por trabajar en hacer tenis Puma, ¿sí? Bueno, esos tenis Puma, diario, a la persona que los está cosiendo, que está poniendo agujetas, que está manejando las máquinas para poderlos hacer, le están pagando 100 rupias diarias. 100 rupias, les vuelvo a repetir, son aproximadamente 30 pesos mexicanos. Bueno, cuando esos tenis se venden o se exportan, esos tenis vienen valiendo 2.500 pesos. ¿De cuánto número de rupias estamos hablando? De mucho, es mucha la diferencia. Entonces, a lo que voy es que todas estas grandes empresas, grandes fábricas, y no nada más es Puma, Nike, Adidas, Herschel. Si ustedes van a Liverpool y checan la marca de una mochila de estas, son vietnamitas, son indias, son de Bangladesh. Y ahora fíjense en sus estadísticas de
de gente pobre y van a ver. Entonces estas empresas es lo que hacen. Por eso es aquí donde viene la explicación, muchachos, de por qué siempre nos están diciendo consume lo que está hecho en México, consume lo que está hecho en México. ¿Por qué? Porque el dinero prácticamente se quedaría aquí, tú le estás dando trabajo a la gente de tu país. Sin embargo, imagínense cuánto dinero no ganaron ya esas empresas al vender esos tenis en más de 2,500 pesos. Estamos hablando de más de $100. ¿Sí? Eso es a lo que voy. En Estados Unidos es igual. Son esas empresas que están instaladas ahí en esos países, que están instaladas en grandes potencias como Alemania, como España, como Estados Unidos, pero pues todos los tenis me los van a hacer en países donde yo pueda pagar barato. ¿Para qué? Para que yo gane mucho más dinero. Ahora, no estamos hablando de que unos tenis Adidas se vendan, un par se venda en un día. ¿Cuántos tenis no se venden de esas marcas al día en un país? ¿Cuántos? Entonces, eso es a lo que Marx es a lo que le va a llamar la injusticia del sistema capitalista. Sin embargo, él va a desarrollar otro tema que vamos a explicar el día de mañana, en cómo él quiere que se haga una igualdad en la sociedad, que es muy difícil de conseguir, porque todo esto va a generar cierta desigualdad. Entonces, con este pequeño ejemplo que yo les acabo de dar, espero que haya quedado un poquito más claro acerca de lo que él dice de la superestructura y la estructura. La estructura económica es la que tienen en base todos los comercios y todas las empresas. Tristemente, hay mucha mano de obra muy, muy barata en esos países. Entonces, les vuelvo a repetir, nosotros que compramos con 30 pesos al día para toda nuestra familia. Entonces, es muy importante que ustedes se queden como con estos conceptos de este tema. Me da tanta pena que no lo podamos debatir, que no podamos hacer una crítica de esto. Pero bueno, ustedes me dejan aquí sus comentarios para su participación, si tienen algún otro ejemplo acerca de lo que yo les estoy hablando. Otro aspecto también que les quiero comentar. Bueno, yo les voy a dejar aquí un video de Los Simpson, que ya saben, como ellos en su estilo de ironía y de sátira critican esta parte del capitalismo y esto que yo les estoy platicando. Si bien es cierto es que los Simpson tienen una comedia alta de ideas, así se le llama, hacen una crítica social y política. Entonces ustedes van a ver cómo al principio del video, y de hecho ellos son muy comunistas, en ellos está muy muy marcado lo que yo les estoy platicando ahorita. Homero Simpson trabaja en una fábrica. Entonces, bueno, el capítulo que ustedes ahorita van a ver, que realmente es muy cortito, son menos de 5 minutos, ustedes van a ver cómo al principio empiezan y empieza a salir empiezan a salir todos los obreros y cómo están como robots trabajando, que ellos son la fuerza productiva de la estructura económica que nos explica Marx. Ellos son la fuerza productiva. Aún así estén trabajando con máquinas, ellos, está una gran mayoría creando fotografías, creando muñecos de Bart Simpson, etcétera, etcétera, y también nos presentan las diferentes materias primas que ellos utilizan. También hay algo muy criticable ahí. Hace una crítica de que, bueno, estas grandes empresas de creación de muchas cosas y de muchas marcas, de muchos cosméticos que nosotros utilizamos, pues no les importa arrasar con la naturaleza, ¿no? Y por ahí ustedes lo van a ver cómo sale un panda, van a ver cómo sale también degollado un delfín, porque bueno, a muchos no les importa arrasar con la naturaleza, o que sean productos a base de ciertos animales en peligro de extinción. No importa, lo que importa es seguir creando cosas para el consumidor, y que el consumidor siga comprando, y entonces el dueño siga teniendo más dinero, porque dicen que de cada 100 personas, el 1% pues es dueño de alguna
de alguna empresa, de algún comercio, y bueno, el otro 99% pues es el proletariado, es la persona que está trabajando para el dueño. Entonces es una cuestión muy muy importante. Y ustedes van a ver en el video de Los Simpson cómo se va desarrollando al principio. También me gusta mucho porque está la superestructura. Homero Simpson, ya saben que él es muy particular con sus ideas, entonces él presenta ahí mucho de su ideología y lo que está pidiendo, ya que él pertenece a un sindicato. Mañana vamos a ver entonces cómo se crean los sindicatos, a partir de qué, y bueno, como yo les decía, a partir de que ellos exigen ciertos derechos, ciertas leyes, ciertas oportunidades, y ustedes van a ver cómo Homero Simpson tiene una ideología marcada, pero también como después de que él consigue lo que quiere, pues también como que queda un poco al lado lo que él peleaba por sus compañeros. Entonces es muy importante que ustedes observen el video y que lo vean desde este punto de vista, y que a partir del día de hoy ustedes observen todas estas características en Los Simpson. Entonces yo los voy a dejar con el video para que lo analicen. Ya se los comenté y ya les dije más o menos qué es lo que quiero. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Ustedes me van a copiar alguno de los cuadros conceptuales que tienen en las diapositivas. Esa es la primera actividad. La segunda actividad, me van a explicar el video de Los Simpson de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo del marxismo. O sea, dónde se encuentra la fuerza productiva, dónde se encuentra quién es. Eso es muy importante. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? ¿No? ¿Quién es el dueño de los medios de producción? Y la última, ¿cuáles son los medios de producción? Una cosa es los medios de producción y otra es el dueño de los medios de producción. Me anotan ahí su nombre. ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son las fuerzas productivas? ¿Y cuáles son los materiales de producción que ellos utilizan? ¿Qué están haciendo al principio del video? Entonces, yo los dejo con el video, muchachos, y espero que les haya quedado un poquito más claro. Entonces, ¿qué es el materialismo histórico? Que es una teoría donde se basa en la estructura económica, que les vuelvo a repetir, son tres características: la fuerza productiva, los medios de producción y el dueño de la producción, y que también tienen una superestructura donde se basa en las ideologías de la sociedad. Aquí ya se mete la cuestión de la religión, la cuestión del Estado, los medios de comunicación incluso, ¿sí? Son las ideas que la sociedad tiene. Entonces, los dejo con el video y nos estamos viendo el día de mañana. Bye. Internacional de Bailarines de Jazz.
Bienvenidos hermanos de la 643 local. Como saben, nuestro presidente no ha aparecido últimamente. Oramos porque pronto lo veamos vivito y coleando. Bueno, ya en serio. Hay que votar por el contrato de Burns. Es básicamente lo mismo, pero nos dan un barril de cerveza para la reunión. Pero a cambio debemos renunciar a nuestro plan dental. ¡Adiós, plan dental! ¡Plan dental! Lisa necesita frenos. 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 ¡Qué tontería! Me hiciste olvidar lo que estaba pensando. ¡Plan dental! Lisa necesita frenos. ¡Plan dental! Lisa necesita frenos. Si renunciamos al plan dental, tendría que pagar los frenos de Lisa. No, compañeros, no podemos renunciar al plan dental. Lenny, sin ese plan dental no tendrías un diamante en tu diente. Oh, presta. ¡Oye! ¿Y tú, Epifanio? ¿Cómo estarías si no fuera por el plan dental? No tendría el orgullo de mi vida, ¿sí? ¿Saben qué quiero hacer con este contrato? ¿Quién es ese alborotador, Smithers? Es Homero Simpson, señor. ¿Simpson? ¿Es nuevo? De hecho, él saboteó su campaña para gobernador. Usted atropelló a su hijo. Él salvó la planta de la fusión nuclear y su esposa lo pintó a usted desnudo. Ah, sí, me suena. ¡Homero! 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 Propongo que Homero sea el nuevo presidente del sindicato. Los que estén a favor... ¡Yo! Los que estén en contra... ¡Felicidades, Homero! Oye, ¿cuánto se gana en esto? Nada. Solo si eres deshonesto. Adiós, Springfield. Os digo adiós y buen viaje al infierno. Apagón total en Springfield. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the flares, but we have the power. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the flares, but we have Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. Uf. Dígale a Simpson que quiero negociar. Está bien, Homero. Voy a darle el plan dental con una condición. Debe renunciar como presidente del sindicato. Smithers, empiezo a pensar que Homero Simpson no era el brillante político que yo creía. ¡Volveremos al trabajo! Hola, Homero. Oye, mamá no quiere que salgas con eso. Oh, ya me aburrí, voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo.